A ver, ¿eres una vaca o un dálmata? ¡Spoilers! ¿Ok? Una más. ¡Spoilers! No, no hagas eso. ¡Deténganlo! ¡No mames otra vez! ¡A la verga! Madre, ¿qué crees de que como, cabrón? Hey, ¿qué tal? Yo soy Katy y en esta ocasión vamos a hablar sobre el Spider-Verse. Ya sé, posiblemente con este video pierda público, pero venga que debemos de escuchar las contrapartes. En lo personal, yo soy gran fan de Spider-Man. Cuando era una cosita de nada, fui a ver al cine una de Tobey, la 3 si no me equivoco, y realmente quedé enamorada de él. Pero no solo eso, me he leído cómics y bastantes fanfics, así que hoy les voy a explicar por qué desde mi punto de vista amo y detesto el Spider-Verse. Si pudiera ponerlo en una especie de regla, creo que me gusta un 80% y la odio un 20%, y esto no lo sentí hasta la última película, la cual, si no fue bien de mi agrado el doblaje latino, en sí el guión me tomó un poquito por sorpresa y me dejó las expectativas bastante bajas. Para esto vamos por partes. Si bien la animación dentro del Spider-Verse es una de las mejores, por no decir que es la mejor que se ha presentado después de Mitchells vs. las máquinas, la mezcla de 2D y 3D deja un placer visual incomparable con alguna otra animación. Al igual que la propuesta de la narrativa que se emplea en la historia, esta sale de lo tradicional que se espera dentro de una película de animación. Como les dije al inicio, yo soy un gran fan de Spider-Man, así que me gasté bastante en buscar un buen cine que tuviera un audio excelente, idioma original y una enorme pantalla. Las personas que me acompañaron tuvieron que sufrir al verme en mi Spider traje y literalmente viajar hasta el otro extremo de la ciudad solo porque así yo quería verla. Decidí verla en IMAX y joder que en un momento casi me quemó la retina de los ojos por colores tan intensos. Obvio, esto es maravilloso y sin duda mi favorito fue Spider-Punk por lo diferente de la animación, al igual que Gwen Stacy y otros personajes que tenían un estilo muy característico. Dentro de la animación no hay ninguna queja en absoluto. Mi problema viene cuando es el guión y el doblaje latino, que ahorita vamos a tratarlo. El estilo de animación realmente es diferente y esto es maravilloso porque se ve que estudiaron de manera extensa los cómics, tanto así que los de Spider-Gwen son en un tono más pastel vibrante con un efecto acuarela, dándole un sentido a la diferencia de los cómics, la diferencia entre los universos y sobre todo el Spider-Verse. Además de esto, hablaremos sobre la teoría del color en estos momentos de tensión de Gwen. Primero que nada, la teoría del color va sobre los colores cálidos, representan un momento agradable, los colores fríos, un momento triste y demás. A través del color nos ponen en diferentes situaciones y al comprender los sentimientos del personaje en pantalla. Esta herramienta es muy utilizada en el cine y en este caso lo llevan al extremo, siendo uno de los momentos que más impacto generó al público. Es cuando el papá de Gwen la descubre y cuando vuelve a su casa después de tantos meses. Aquí el fondo de Spider-Gwen se representa muchísimo más con el de Spider-Man y un juego de claros, oscuros, rojos muy interesante. Dentro de esta animación también es una obra de arte la persecución de Miles Morales, que saben, yo en una parte odié y no me gustó del todo. Es esta escena del psico Spider-Man, es decir, literalmente están en una sesión de terapia y de repente entra todo mundo como si, no sé, o sea, creo que realmente hubiera quedado mejor que explicaran cómo funcionaba la Spider Sociedad antes de arruinar algo como la persecución y toda la adrenalina que se genera en ese momento. Pudieron haber utilizado esa escena, digo. Entiendo totalmente que es el alivio cómico, pero ya había pasado uno que justo fue el meme este de capturen a Spider-Man y todos se señalaban, pero en realidad dentro de la animación tengo más pros que contra. Incluso quiero resaltar el hecho de que mejoraron totalmente las texturas, no solo del cabello de Miles Morales, sino también que hubo cambios de animación en un dibujo más amateur como es Spots o La Mancha, y como fue el origen, que este lo cuentan más como un dibujo a libreta o a mano. Es totalmente espectacular. Además de esto, quiero resaltar de manera increíble lo cual es el diseño de La Mancha en sus momentos más turbios. Es un efecto de glitch muy bien logrado, y no solo eso, la escena de Legos es increíble. Spider-Verse puede tenerlo todo en una de las mejores películas de animación junto a los Mitchells y también junto a las cartas de Van Gogh. Dentro de la animación existen muchas ramas, pero vamos a quedarnos aquí. La animación es buena, muy buena. El siguiente punto es el guión. Quiero dejar en claro que aquí estoy muy tibio, aún no sé qué pensar realmente sobre A Través del Spider-Verse. Al ser una película de Marvel con colaboración de Sonic y demás, el final de la película me dejó un poquito... pero primero,
Si no has visto Spider-Verse, te dejaré un link en la parte de abajo donde no deberías de entrar a ver esa película porque la piratería es mala y obviamente no hay que ver piratería. En cuanto la veas, puedes volver a ver esta parte, ya que aquí habrá todo un destripe de la historia. Ahora sí, primero vayamos con el villano, ya que se presenta al inicio de toda la película y es por quien termina haciéndose un desmadre. Spot, o la Mancha, es un villano maravilloso. Desde la construcción de que es un fenómeno que no sabe usar su propio poder hasta que se convierte en la cosa más turbia del mundo. Aquí todo excelente, sobre todo la explicación sobre el que este personaje se creó por el propio Miles y demás. Él también creó a Miles. Y aquí quiero resaltar esto porque lo tocaré nuevamente más adelante. Esta película es una evidente continuación de Spider-Verse, un nuevo universo, donde cuentan el por qué se originó este villano. Así que quiero que quede bien claro que es una continuación de esta historia. Ahora sí, sigamos. Aquí tengo otro conflicto. Y es que son aproximadamente unas 5 o 7 historias paralelas nombrándolos desde la siguiente forma. Podemos decir que estos conflictos van surgiendo uno tras otro sin darles un cierre adecuado hasta que son demasiados, siendo solo uno o dos los cuales tienen un cierre real en esta película. Estos son tantos conflictos llegando a que solo se resuelve lo de Gwen y los papás de Miles. Literalmente se está colapsando el mundo de Pop Beard y lo pasaron a segundo término. Nunca más sale qué sucede, si lo están salvando, si lo están manteniendo. Es más, está más metido en sacar a Miles de la dimensión 42 antes que de su propio universo y se ve porque sale al final. Entonces, ¿dónde está el supuesto riesgo que comenta Spider-Man del 2099? ¿No debería ya estar desapareciendo las personas, colapsando o algo así? Dejando eso de lado, hablemos de Spider-B y Hobby. Hobby no se sabe cómo lo supo, pero supo hacer el reloj y jamás explican qué se necesitaba. Solo en unos segundos Hobby empezó a tomarse cosas y lo hizo. ¿Guionazo? Tal vez. Por otra parte, B. Parker tiene una hija y se atreve a llamarse el mentor de Miles, que tomando pues aquí cierta responsabilidad, comienza a mentir sobre que nunca llevó a la niña a las peleas, pero tiene como 500 fotos y además de eso estuvo presente en la destrucción de la realidad de Miguel. También, en general, todos los personajes a excepción de Hobby rompen la confianza de Miles y tratan de atraparlo. Esto es presente incluso cuando estaban hablando de manera positiva Parker y Morales. Así que, como te mencioné, son demasiados conflictos. Como la Mancha es el villano principal, al igual que ahora el anti-Miles, podemos llamarlo que es un villano igual, Miles entonces está jodido desde todos los puntos de vista y esta película realmente como guión no concluye nada en absoluto, solo los conflictos de Gwen y su padre. Al igual que los papás de Miles, y esto es gracias a la conversación que tiene Gwen con ellos, pero de allí todo está prácticamente peor que al inicio. Y creo que la construcción de los villanos, tanto de Spots como el anti-Miles, está bien hecha, pero cada uno para una película. Y aquí voy al final de esta. Realmente dejarla en este punto de tensión era muy similar a Avengers Infinity War. ¿Por qué? Fácil. En Infinity War desaparece a media humanidad, además de que Thanos ya había conseguido las gemas, cumpliendo su propósito, en fin, un desmadre, por lo que en Endgame trató en su mayoría de la solución a este conflicto. Obviamente se sabía que se tenía que volver a conseguir las gemas y demás por las previas que había, en fin. Se sabían muchas cosas y daban a un indicio del por qué funcionaba esta película. En Spider-Verse, ¿tenemos alguna posible solución? En realidad solo está el reloj. Sabemos que Miguel Mojarra quiere que suceda el canon y de igual manera sabemos que Miau Morales está atrapado y no tiene forma de volver ni tampoco forma de derrotar a la Mancha, aunque él cree que sí. Entonces, ¿qué es lo bueno de esta película? Sin duda es solo la primera, es muchísimo mejor. Y en esta no vimos a ninguno de los personajes de la anterior, a excepción de unos segundos y a Gwen y a B. Parker obviamente, pero todos sí salen al final. Lo bueno y lo que realmente valoro de esta película es lo drástico que llega a ser un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues todos los Spider-Mans tienen que sufrir de alguna manera al estar solos, acabando con su desarrollo de personaje y convirtiéndolo en un héroe solitario en su mayoría, demostrando que no debería de ser así y que puede ser diferente. La película como guión escrito pienso yo que no funciona, no porque no me guste, sino porque no llega a nada en realidad, solo es una presentación de los personajes y del villano. Si bien lo de la dimensión y el maíz malo es un gran plot twist, siento que ya no impactó como debería. Ya había sido impresionante la Mancha. ¿Por qué añadir a Miles Morales Ozuna justo en este momento? Sigo pensando en ello y no logro entenderlo del todo. Por ello, mis expectativas bajaron un montón y estoy empezando a rezarle a Stan Lee para que puedan cerrar de manera digna esta saga, ya que es buena la animación y la creación de personajes. Y hablando de personajes,
personajes, ahora vayamos con lo peor de esta película, el doblaje. En esta parte voy a intentar ser lo más neutral posible. De verdad que lo voy a intentar. Así que vamos a desglosarlo tanto como lo bueno y lo malo del doblaje. Quiero resaltar que vi ambas películas, en idioma original y en doblaje latino. Así que sí, escuché varias cositas. El ver la película por segunda vez me permitió ir viendo las polémicas en las cuales se vieron envueltas, tanto la película en su idioma original como en el doblaje. El elenco en su idioma original sin duda te lleva a las emociones, caracterizan el personaje y tratan de expresar por medio de la voz una personalidad. Esto es de vital importancia porque, aunque sea una línea, un suspiro, una acción, realmente delimita cómo será la experiencia del público. Así que quiero irme a los extremos. En Japón existen los sellos. Literalmente el actor de Reigen, aunque está funado, en una escena tiene que correr para darle una entonación de ejercicio y ponerle más esencia a este momento. A lo que voy es que si van a ser actores y más de doblaje, tienen menos elementos para expresar la emoción de la circunstancia. Es decir, nadie ve tu rostro. Es un personaje animado que sí o sí va a tener una expresión. Tú debes de darle la entonación, la intensidad y el impacto. ¿Qué se recibió en Spider-Verse latino? Unas voces tan normales que pasan desapercibidas. Literalmente en algunas partes está lleno de modismos y aquí voy a tratar de estar en medio de los dos bandos. Quienes dicen que los modismos mexicanos son buenos y quienes los aborrecen. Desde mi punto personal, no me gusta el hecho de que en ciertas cuestiones se les pidieran a determinados actores que ya no ocupen modismos, y en este caso literal mencionaron papos, morras, sale pues, lentras, entre otros. Quiero que reflexionemos que esta versión no es solo para México, es para toda Latinoamérica y se tendrán que comer estas palabras sin tener o entender de todo el significado o el chiste. Así que esa parte de los modismos. Sin embargo, debo de reconocer que para Hobby es sin duda una mejora total en el doblaje, ya que es muchísimo más gracioso, y en la versión americana es cool, rudo, pero aquí es gracioso, y por Dios que me hizo amar totalmente el personaje más de la que ya lo hacía. Pero entiendo también la parte de que algunos Star Talents, la verdad, no hay como defenderlos. Iniciemos por los más polémicos. A Ibarracho yo lo quiero. Me encantan sus críticas y amé con el corazón que fuera a los Oscars. Pero por lo poco que sé, este bro es actor. Y le faltó. No le da la voz. Y es obvio, la mancha está rotísima. Tanto que tuvieron que ponerle un ecualizador a la voz para lograr mejorar el efecto. Y lo único que hicieron fue arruinar la mejor escena del villano. Nos vemos en casa. Para mi compa Juan Guarnizo o Pipe Punk, entiendo que sean streamers, pero joder que los he visto con mayor emoción roleando un pinche juego. De verdad parecía que estaban intentando evitar reírse en la grabación. Mis pastelitos deberían seguir haciendo pastelitos. Me encanta el doblaje, pero se sentía como un video común y corriente. Y hay otros Star Talents que realmente se esforzaron, tienen un doblaje excepcional a pesar de parecer solo 20 segundos y desearía haberlas visto más, tal cual fue Spider-Malala y Spider-Muletas. De las voces como Gwen y Miles, todo bien, solo que al final me jodieron un poco con el sale pues y le entras. No sé, tal vez yo soy muy boomer, pero no creo que la bandita de 15, 18 años esté diciéndole, ¿le entras? Por otra parte, a mi Miguel Mojarra, muy rico el man y todo, pero siento que había momentos en los cuales sí le daba la voz y en otros donde no sentía la emoción. Esto de verdad no es culpa de la mayoría de Star Talents, es decir, si alguien ahorita me dijera, te dejo doblar un personaje de una película solo por tus seguidores, lo que es de cada quien yo acepto. Entendamos también a Juan Cook, es fan de Spider-Man, es el espectacular Spider-Man, y pues quien hacía la voz en realidad era un cerdo acosador, digo, el otro es un cerdo explotador laboral, pero hey, no podemos tener todo. La culpa no es de estos pendejos, la culpa es de la empresa que se vio la oportunidad de hacer un marketing barato, y no solo eso, sino que también dentro del doblaje mexicano existe un elitismo culero, y aquí me van a odiar, y no lo hago con mala intención, porque existen dobladores que literal por un meme explotan contra el público, tal fue el caso de... Bueno, existe un elitismo, donde sí, entiendo la parte de que hacer doblajes lleve estudios, escuela, talleres y demás, pero es México, sabemos que es más contactos que talentos. Honestamente, yo me he cansado un poco de ver a los mismos actores como... Y no solo eso, sino que algunos se ven en la necesidad de vender saludos en 200 pesos para poder pagar cuotas de salud de familiares. Y todo porque no está bien pagado, no les dan trabajo o simplemente no tienen personajes tan memorables. Como les dije, el elitismo está perro. Se ve cómo menospreciaron a los streamers en una videollamada. ¿Profesionales? ¿De verdad?
Mira, así, a boca de jarro. Ajá. A ustedes los llaman por sus seguidores, no por Sí. su talento. Sí. Solo son personas con un ego inflado que les dolió que a un streamer le dieran el papel por sus seguidores. En lugar de ofrecerles a dárseles un curso o mínimo enseñarles lo básico, prefirieron irse sobre estas personas y solo vieron la oportunidad para aprovecharla y generar ustedes su propio bienestar. Con esto obviamente no los defiendo. La película en cuanto a estos momentos se la pasa muy meh. A lo que voy es a lo siguiente. Si fueran actores que tal vez no fueran tan populares en el medio, la verdad es que nos hubiera importado poco. La película, por ser tan visual, las voces son algo opacadas. Duermo muy bien, en una cama muy seguramente mucho más cara que la tuya, mucho más cómoda. Se armó polémica por algo que sinceramente fue un episodio de South Park. Y llaman a estos influencers por sus seguidores y no por su talento. ¡Quitan trabajos! ¡Quitan trabajos! ¡Quitan trabajo! A quien se le debió de funar desde un inicio fue a la empresa multimillonaria que no quiso buscar verdaderos Star Talents como canales de doblaje y que tienen potencial o mínimo saber jugar con la intensidad de sus voces. Después de su elitismo de los profesionales, quienes solo en lugar de apoyarse atacaron al indiscriminado, y también a estos güeyes que en lugar de quedarse callados también se pusieron a decir mamada y media, como cualquiera puede usar la máscara, no nos pagaron, es una meta para nosotros, porque de ser así, mínimo estudiarle un cursito gratuito de YouTube, como diría mi compa. Me he enseñado, y si el señor cobra es porque lo vale. Y ya se los dije, cursos de $14 también hay en el internet, de $10. Váyanse para allá, váyanse para allá. Por cierto, les recuerdo que esta película es una continuación, carajo. Así que realmente solo demostró que quienes estaban haciendo el doblaje de Spider-Verse no saben ni una mierda del mismo. Pues en la primer película la mamá de Miles, Rio, no habla como puertorriqueña, habla normal. Y en esta película cambia totalmente su voz. ¿Por qué sucedió esto? Fácil. En la versión americana en diversas ocasiones hablan en español. Incluso llegan a regañar a Miles por no aprobar bien esta materia, dándole importancia a sus raíces latinas o hispanohablantes. No como otros que solo hacen el mínimo esfuerzo. En Estados Unidos existe muchísima población hispanohablante o con orígenes latinos aunque hayan nacido allá, pero por vergüenza, miedo, rechazo, etcétera, omiten a estas poblaciones. Creo que Spider-Verse fue excelente para mencionarlo y visualizarlo, pero en latino eso se perdió y tenemos a la mamá hablando como puertorriqueña de una forma muy extraña, literal. Cualquiera puede hablar, sí chico. Y esto jodió mucho la trilogía. Y ahora vamos con más polémicas, una tras de otra. Llegamos a la cereza del pastel. Las polémicas en las cuales se vieron envuelta esta película, tanto en español como en inglés. Literalmente a cumplir un mes desde su estreno, tardé una semana para poder verla, tardé otra semana más escribiendo este guión, y justo cuando estoy a punto de terminarlo sale una nueva polémica. Vamos por partes desde el inicio. El personaje de Miles ha estado en una polémica desde que lo hicieron afrodescendiente, además de los mensajes de amor al creador. También esta película estuvo envuelta en polémica, sin embargo la primera, que fue también aceptada y se ignoró durante un tiempo, podría decirse que fue Spider-Gwen Trans. Aquí, como sabrán desde el video de la inclusión forzada no existe, opino que se debe de hacer representaciones dignas y vivencias cotidianas trans. Estoy totalmente en contra de que solo se le ponga una bandera a tal personaje y digan, hey, ya es parte de la comunidad, porque la realidad no es así. Creo que lo interesante de incluir a una persona parte de la comunidad o de alguna representación es precisamente la historia en la cual se puede desenvolver. Es decir, por lo poco que conocemos a Miles dentro de la película, nos presentan el racismo dentro de su misma escuela, al llamarlos pobres, la ignorancia de la misma gente al saber que no es lo que hay en Puerto Rico, entre otros aspectos. Sin embargo, en Gwen no se muestra nada fuera de lo común o de las normativas sociales. ¿En serio estamos diciendo que es un personaje trans solo por un par de banderas? En lo personal, a mí me gustaría más que ser parte de la comunidad la apoye y la defienda. ¿Saben por qué? Porque ya afuera existen miles, no, cientos de personas que creen que por no ser parte de la comunidad pueden rechazarla y violentarla. Por lo que sería un excelente mensaje para las infancias que aunque no seas perteneciente a dicha comunidad, no quiere decir que no puedas defenderla y apoyarla. Repito, si queremos combatir la discriminación y transfobia, no es necesario solo trabajar con la población, sino también con el sector que agrede. Pasando a esto, se agarraron a Gwen con todo. Incluso mencionaron que había cuqueado a Miles, aunque tenía muchísimo sin ver
verse, la corrieron de la casa, además de que nunca se formalizó una relación, también de que Miles estaba comportándose como un idiota, en fin. ¿Todo por qué? Por dejar un suéter, cepillo de dientes y utilizar unos papos de hobby, cuando aclaró que era su baterista y solo se quedaba unos cuantos días. Digo, lo normal si no tienes hogar. Es decir, son jóvenes de 15 a 17 años con problemas muchísimo más serios que una relación no aclarada. ¿Podemos prestarle también atención al villano que se está cargando el Spider-Verse? No solo eso, ahora salió un rumor en que hubo jornadas laborales imposibles, que se va a atrasar la película, que hubo explotación laboral, en fin, que la siguiente película se va a atrasar, que hay varias versiones. Yo ya no puedo más con este video. Spider-Verse a través de un Spider-Verse es una película visualmente buena, con un guión deficiente, con algunas escenas increíbles sobre la animación, un estilo único, una historia con demasiado potencial en pantalla. Como fan de Spider-Man adoro ver las muchas versiones. Algunas escenas son un deleite y otras un dolor de cabeza. En realidad no es mejor que Into the Spider-Verse, ni un carajo mejor. Sigo aún pensando si soy yo quien subió las expectativas tanto que son imposibles de cumplir, o realmente la película es una previa. No entiendo por qué sacaron solo unos segundos a algunos personajes y después los vuelven a aparecer. Hay inconsistencias como de que Miles es invisible pero nunca se activa el sentido arácnido a Gwen. En fin, son cosas que creo que les estoy buscando la mayor lógica posible cuando en realidad aplica un no estés chingando, son dibujos animados. Yo soy Kat y espero verte la próxima. Chau chau.